dentro de una congregación junto a nuestros hermanos. Gracias porque podemos usar instrumentos, porque podemos escuchar a viva voz las alabanzas, Señor, sin ser perseguidos, Señor. Gracias por eso. Asimismo te pido que tengas misericordia, Padre, de cada uno de nosotros y que nos muestres tu gracia a través del mensaje de la palabra. Que tú uses al predicador, Padre, que es un vaso de barro en tus manos, Señor, que no tengo nada que ofrecer, Señor, lo que tú me has dado, Señor. Te pido que me des sabiduría, me des las palabras correctas, Señor, y que cada uno de nosotros salgamos edificados en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero que se ubiquen en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, y quiero recordar a todos que hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y ya hemos visto los 6 capítulos, que ha sido una gran aventura, ha sido bastante edificante para nuestras vidas. Pero para este capítulo 7 que vamos a iniciar, veo que es necesario hacer una pequeña recapitulación de que hemos visto en estos 6 capítulos, porque fácilmente podemos perder el flujo de lo que Juan nos ha venido enseñando, ¿no? Gracias a Dios hemos visto grandes enseñanzas, grandes verdades en cada uno de los capítulos. Sin embargo, podemos caer en el error de olvidar que todo está unido por un flujo que nos quiere llevar a un lugar. Bueno, los 6 capítulos que hemos visto nos han llevado hasta ahora el capítulo 7. Y quiero recordar qué ha pasado. Lo que recuerdan en el capítulo 1, vemos que Jesús entró al mundo, fue presentado por aquel entonces la persona más importante que estaba predicando allí de parte de Dios, que era Juan el Bautista. Jesús entró por lo grande, ¿no? El profeta de Dios que estaba en ese momento, que todo el pueblo respetaba y oía, anunció a Jesús y lo hizo entrar. Y todos cuando oyeron ese testimonio de Juan, fue poderoso y todos entendieron y conocieron la importancia de alguna manera de Jesús. En el capítulo 2, luego vemos que Jesús inicia su ministerio público y empieza a sanar gente, hizo su primer milagro. Dice que estuvo en Judea por un tiempo, haciendo muchas sanidades y muchos milagros, y la gente se agolpaba atrás de Jesús. Capítulo 2. Había mucha gente detrás de Jesús, pero en el capítulo 2, versículos 23 a 24, se nos dice que la gente veía las señales y creían en Jesús, pero luego el 24 añade que Jesús no creía en ellos. O sea, ellos decían que creían en Jesús por lo que veían, pero Jesús conocía sus corazones y sabía que su creencia era más emocional que de convicción. En el capítulo 3 luego vemos que uno de los líderes fariseos, que era Nicodemos, se le acercó a Jesús de noche y le reconoció delante de Jesús que dentro de los fariseos, que era el grupo religioso más importante, muchos sabían que Jesús venía de parte de Dios. Los líderes religiosos en el capítulo 3, versículo 2 de Juan, Nicodemo le dice: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Ellos reconocían que Jesús era el enviado de Dios. En el capítulo 4 Jesús visita Samaria, un lugar bastante adverso a los judíos, odiado a los judíos. Y Jesús fue allí siendo judío. Y dice que muchos samaritanos creyeron en él, multitudes de samaritanos creyeron en Jesús. Vemos como que Jesús va subiendo, ¿no? Primero el pueblo lo reconoció, los líderes fariseos lo reconocieron, los samaritanos, que era algo imposible prácticamente, también lo reconocieron. Jesús estaba en la cúspide de su ministerio. Pero luego en el capítulo 5 sucede algo. Jesús sana a un paralítico un día de descanso y los líderes fariseos le retiraron el apoyo. Los líderes fariseos dejaron de creer en él y dicen que empezaron a pensar cómo matarlo. Entonces Jesús iba así y empezó a bajar. Luego en el capítulo 6 las multitudes estaban agolpadas. Jesús dice que multiplicó los panes y los peces, alimentó más de 5,000 personas. Y wow, todo genial. Pero luego Jesús empezó a enseñarles cuál debería ser su verdadera prioridad en la vida. Y dice que la mayoría lo abandonó. Jesús perdió a los líderes fariseos, perdió al pueblo. Y sus discípulos estaban como que tambaleando. Entonces Jesús venía de una cúspide y empezó a bajar. Empezó a perder popularidad.
Y eso nos lleva a nuestro capítulo 7. Quiero que me ayude, me acompañe a leer desde el verso 1 hasta el 9, para que veamos qué sucede en el capítulo 7. Quise titular este mensaje: El mundo rechaza a Jesús. Leamos. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Ahí se estaba refiriendo a los líderes religiosos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, Jesús tenía hermanos, para lo que viene de un contexto católico, sí, María tuvo más hijos, es bíblico. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y añade Juan: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Gracias a la recapitulación que vimos hace un momento, nos dimos cuenta de que Jesús empezó a ser rechazado por todo el mundo, por los líderes, por la multitud, e incluso muchos de sus discípulos. Termina el capítulo 6 de Juan, dejaron de ser sus discípulos después de lo que Jesús enseñó. Pero ahora vemos una etapa de la vida de Jesús donde nos muestra que Jesús también fue rechazado por su propia familia. Quise titular este primer punto: los líderes judíos rechazan a Jesús, versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Recapitulemos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. ¿Dónde estaba Jesús? Galilea, la parte norte de Israel, porque Judea estaba en la parte sur. Judea era la capital y en Judea estaban los líderes religiosos. Jesús se quedó en el norte, de alguna manera evitando estar cerca de los líderes judíos, porque ellos le procuraban matar, dice el versículo 1. ¿Significa esto, hermanos y amigos, que Jesús era un cobarde? Jesús le tenía miedo a los líderes religiosos, no quería ir para allá porque le iban a matar. No, no es eso, sino que no era el tiempo en que Jesús debía morir. Jesús estaba aquí probablemente por cuestiones cronológicas. Se puede entender que ya Jesús tenía 2 años ministrando, o sea, 2 años ya predicando. Pero no era el tiempo todavía de la muerte de Jesús, porque esa muerte de Jesús era al final de los 3 años. Jesús no quería estar cerca de los líderes religiosos porque ellos le rechazaban, porque ellos le querían matar. Y no era el tiempo todavía para eso. Notemos que en el versículo 1 se nos narra que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matar. Jesús no quería estar cerca de ellos porque ellos querían matarlo, no por cobarde, sino porque no era su tiempo. Y notemos algo, hermanos. Yo quiero que usted medite en esta verdad. Desde que Jesús entró al mundo, Él sabía cuál era su misión. Él sabía que tenía que morir en una cruz. Y Jesús no se acobardó en ningún momento, ni le dijo a Dios: bueno, no hay otra forma, Señor, quizá de salvar a esta gente que no se haya muriendo en una cruz. Jesús desde el principio sabía que el precio para salvar tu alma, que estás acá, mi alma, era por medio de la muerte. Y Jesús lo sabía y siempre lo supo, y ministró a la gente, y le dio pan, y le dio peces, y sanó gente, que Él sabía que esa gente luego iba a crucificar. Amén. Miren qué amor nos tenía Jesucristo, que Él vino sabiendo que nosotros le íbamos a crucificar. Él vino al mundo a morir por nosotros. Y eso es lo maravilloso del Evangelio de Cristo Jesús. Y ese fue nuestro primer punto, un poco corto, porque habla un solo versículo. Nuestro segundo punto, en cambio, nos muestra que la familia de Jesús le rechazaba. Versículos 2 al 5, lea conmigo.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahí nos da un poco de contexto. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Le dejo de tarea. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Bueno, había 3 fiestas importantes en Israel y la fiesta de los tabernáculos era la más importante. Y eso quizás nos dará un poco de shock, porque yo también pensaba que la más importante era la de la Pascua. Pero no, la fiesta de los tabernáculos era la más importante. ¿Por qué? Eran 8 días continuos de fiesta. Todo hombre, todo varón del pueblo de Israel estaba obligado por la ley a asistir. Y durante esos 8 días, la gente del pueblo no solamente llegaba y se quedaba en una posada, no, era obligatorio que todos tenían que hacer unas chocitas, unas carpas, podemos llamarlo, de madera, de paja, y dormir en la calle durante 8 días. Interesante, ¿no? Pero no era una fiesta aburrida, como que bueno, vamos a dormir en la calle como unos pordioseros, no, era una fiesta muy alegre, porque además era la fiesta de la cosecha. Había gente haciendo algo diferente que durante todo el año no hacía, que era dormir en una carpa, pero al mismo tiempo había abundancia de pan, había abundancia de comida, y había mucha gente celebrando. Dicen los historiadores que no solo eso, de noche la gente salía con unas antorchas y le daba vueltas a toda la ciudad con antorchas, celebrando y gritando. ¿Por qué? Porque ellos estaban recordando que cuando Dios los liberó de Egipto, primero ellos durmieron en el desierto en carpas. Ellos estaban recordando eso. Pero también recordaron que Dios era la luz que los guiaba durante el desierto, por eso salían con antorchas. Usted se imaginará la algarabía de todo eso durante 8 días seguidos. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron en el versículo 3: sal de aquí, o sea, de Galilea, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, si había un momento donde había gente para hacer un milagro y ser popular, era la fiesta de los tabernáculos. Y los hermanos le dijeron: aprovecha, mira que va a estar un montón de gente allá, ve para que te hagas a conocer. Versículo 4: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y fíjense esta frase que es triste: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, los hermanos de Cristo, ni siquiera los hermanos de sangre, ni siquiera se habían tomado la molestia de asistir a uno de los, ¿cómo decirlo?, de los discursos de Jesús donde él sanaba gente. Ellos no habían visto los milagros de Jesús. Por eso ellos dudaron y dijeron: bueno, si es verdad que tú haces milagros, deberías ir. Eso es triste, hermanos. Los hermanos de Jesús que nacieron con él, que vivieron toda su vida, y probablemente su madre y su padre, María y José, les enseñaron desde pequeños que Jesús era el Mesías, que él había nacido de forma milagrosa, que él era un enviado de Dios. Ellos sabían toda esa información, aún así ellos no creían en Jesús. No porque Jesús era malo, la Biblia dice que Jesús no tuvo pecado. Jesús en ningún momento los trató groseramente, Jesús en ningún momento fue desobediente con su madre, Jesús en ningún momento se robó algo, Jesús en ningún momento dijo una mala palabra, Jesús en ningún momento hizo algo malo para que sus hermanos digan: este es un falso cristiano. En ningún momento Jesús hizo eso. Sin embargo, sus hermanos, en su corazón endurecido, dijeron: no creemos en ti. Probablemente movidos por los celos. Porque bueno, aquí los que son padres y que han tenido algunos hijos, yo solamente tengo uno, de momento, y ese lleva todo mi amor, mi hijo, ¿no? Pero cuando tenga el segundo hijo, probablemente entre ellos se van a pelear, ¿no? Porque no, mi papá me quiere a mí, no, me quiere más a mí y toda la cosa. Y está bien, o sea, puede ser que pasen esas circunstancias de celos entre hermanos, pero imagínese usted ser hermano del Hijo de Dios. Yo creo que debió haber sido muy difícil para María darle la misma atención, cuidado y amor a todos los demás hermanos que la que le dio a Jesús. Porque además de ser su hijo, era Dios encarnado. Entonces quizá cuando había un problema entre los hermanos que se agarraban por los pelos y se golpeaban y llegaba María toda iracunda: ¿qué está pasando? ¿Cuál es el relajo que está pasando? A lo mejor los hermanos le dijeron: ¿y por qué no regañas por nosotros y a Jesús
no me dice nada. Y ya habrá dicho, que eres Dios, o sea, Jesús es sin pecado. ¿Cómo se me va a pasar siquiera por la cabeza la idea de que Jesús estuvo en la pelea contigo? Entonces probablemente ellos se llevaron los regaños, se llevaron a las palizas, los castigos de parte de María, y Jesús no. Y esos hermanos habrán crecido con ese celo, esa envidia de parte de Jesús, tanto así que cuando Jesús empezó a dedicarse por completo al ministerio, porque Jesús 30 años estuvo con sus padres y luego salió de sus padres y empezó a predicar. Ya habían pasado 2 años de Jesús haciendo eso y sus hermanos no se habían tomado la molestia de ir a un culto de Jesús. Habrán pasado la invitación por toda la Galilea. Mira que hay un culto especial, Jesús va a predicar. Los hermanos cogieron el folleto y lo tiraron. No voy a ir a ver a mi hermano predicar. No creo en él. Por eso en el versículo 4 ellos le dijeron: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, a ver si es verdad. Versículo 5 añade: Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos de sangre no creían en Jesús. Pero no solo eso, probablemente Jesús tenía primos, tíos y personas cercanas, y ellos tampoco creían en él. Y les voy a demostrar por qué. Quiero que me acompañen, no cierren ahí Juan, quiero que me acompañen rápidamente a Marcos, capítulo 3. Y quiero que vean un acontecimiento que ocurrió con la familia de Jesús. Marcos, capítulo 3, de 20 a 21. Voy a leer aquí la pantalla para no perder nada. Fíjense, Jesús estaba predicando y dice la Biblia, y se agolpó de nuevo la gente, o sea, se amontonó la gente. Había mucha gente en un lugar, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, Jesús tenía tanta gente alrededor que él no podía comer. O sea, había demasiados seguidores de Jesús agolpados. Y dice el versículo 21, fíjense esto: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decía, está fuera de sí. Aquí Reina Valera usa la palabra suyos, pero el original dice sus parientes. O sea, los familiares de Jesús escucharon el cuento: oye, allá está Jesús haciendo un relajo. Mucha gente alrededor de él. Y dice que los suyos, cuando oyeron que había mucha gente siguiendo a Jesús, vinieron para prenderlo, o sea, para apresarlo. Porque decían que está fuera de sí, está loco. Oye, ese tipo tuyo, Jesús anda por ahí sanando gente, está loco, ¿sí? Vamos a ir a cogerlo. Pero como había tanta gente, como dice el versículo 20, reunida, probablemente no pudieran. Pasaron ciertas cosas, Jesús enseñó unas cosas en los versículos siguientes, pero en el versículo 31, quiero que me acompañen. Probablemente, Marcos 3:31, probablemente esos primos, tíos que fueron a coger a Jesús y no pudieron, después fueron a echarle el cuento a María y a sus hermanos. Y dice la Biblia: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, recuerden que había mucha gente, no pudieron pasar por la multitud, enviaron a llamarle. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 33. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo puedo notar por este acontecimiento de la Biblia que los parientes de Jesús no creían en él, y no solo no creían en él, sino que pensaban que estaba loco. Y fue tanta el prejuicio que tenían con Jesús, su pariente, que incluso fueron con el chisme a María. Y probablemente María, en su debilidad, en su amor de madre, probablemente vio que Jesús estaba en peligro, porque los fariseos estaban ahí, querían matarlo. Ella fue a tratar de convencer a Jesús de que quizás debería buscar otra forma de predicar sin ser tan polémico. Por eso dice que fueron a buscarlo. Versículo 31 dimos. Y mandaron a llamar a Jesús.
Pero no lo mandaron a llamar porque querían preguntarle cómo estaba, para recordarle que había un cumpleaños del primo Juanito la semana siguiente. No, ellos fueron a buscar a Jesús para tratar de sacarlo del ministerio, porque Jesús estaba corriendo peligro. Por eso la respuesta de Jesús, que parece brusca, pero fue una respuesta firme. Cuando le dijeron, tu mamá y tus hermanos están afuera buscándote, Jesús, deberías parar lo que estás haciendo. Jesús le dice, mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos son los que están aquí conmigo en el ministerio. No estaba negando Jesús a María, pero nos estaba enseñando que nada en el mundo podía parar la orden que Dios le había dado, que era predicar el Evangelio. Entonces, él tuvo que decir, mi madre y mis hermanos no pueden hacer nada para frenar mi mandato. Entonces, ¿por qué traje estos versículos a colación, hermanos? Porque yo quiero que ustedes vean que Jesús no solo fue rechazado por el mundo entero, sino por su propia familia, y eso duele bastante. Jesús fue rechazado por sus hermanos, por sus parientes, y en algún momento de debilidad, su propia madre dudó de él. Y Jesús tuvo que mantenerse firme en ese momento adverso. Ni su propia familia creía en él. Jesús tenía, por cierto, la Biblia narra que tuvo 4 hermanos y probablemente tuvo 2 hermanas. No eran hermanos adoptivos, eran hijos de María. María tuvo más hijos, 4 varones y probablemente 2 mujeres, porque no se nombran sus nombres, no se nombran. Sus hermanos se llamaban Jacobo, Judas, José y Simón. Esos eran los 4 hermanos de Jesús. Pero en ese momento de la historia ellos no creían en Jesús. Pero eso no quedó allí, hermanos. Les doy un spoiler. Luego de la resurrección de Cristo, la Biblia narra que por lo menos 2 de sus hermanos creyeron en él, que fue Jacobo y Judas. Jacobo se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén, luego de que los apóstoles la fundaron. Y Judas fue el que escribió la carta de Judas. Si han visto en la Biblia la penúltima carta que se llama Judas, bueno, ese es el hermano de Jesús de sangre. Jacobo probablemente fue el que escribió la carta de Santiago. Jacobo es lo mismo que Santiago, pero Jacobo es hebreo, Santiago es griego. Nombre diferente, pero es la misma persona. Entonces, vemos que a pesar de que Jesús tuvo el rechazo de sus familiares en ese momento de la historia, Jesús no renunció a su misión. Y a eso nos lleva a una pregunta, que nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Por qué Jesús será tan rechazado? ¿Por qué Jesús será rechazado? Versículo 6, del 6 al 9. Entonces Jesús les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús le dice una frase interesante a sus hermanos en el versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, refiriéndose a sus hermanos de sangre. ¿Por qué? Ya que sus hermanos eran incrédulos, como las demás personas, ellos entraban dentro de la categoría de amigos del mundo. Quiero dejar esto claro. Sus hermanos no eran rechazados por el mundo, a pesar de ser hermanos de Jesús, porque ellos eran del mundo. Pero Jesús le dice, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. La razón por la que el mundo rechazaba a Jesús de una manera tan recia era porque Jesús le decía la verdad. Ustedes están separados de Dios. Ustedes por sus pecados están alejados de Dios y necesitan reconciliarse. No hay un mensaje más ofensivo que ese en el mundo entero. No sé si usted ha notado, hermano, pero yo sigo bastantes noticias en las redes sociales y veo cosas que pasan en Europa, que pasan en Estados Unidos. Una vez escuché el testimonio de una joven cristiana que contaba que ella en su universidad en España, en una ocasión, el profesor de filosofía le preguntó a todos qué creían.
salió uno diciendo, no, yo creo en el tarot. Todo el mundo, wow, vacancísimo. ¿Qué pasó? Explicó qué era el tarot y todo el mundo fascinado, wow, qué cosa tan interesante, ¿no? Aunque ellos quizás no creían en el tarot también, pero ellos escuchaban la opinión de la otra persona. Luego pasó uno, no, yo soy budista, yo creo en Buda, yo creo en la prosperidad, en el muñequito ese bonito, sí, en ese yo creo. Todo el mundo, wow, tremendo, ¿no? Pasó uno, no, yo creo que nosotros estamos en una simulación tecnológica y nosotros en realidad somos como en la película de Matrix y un poco de disparate salieron a decir. Y todo el mundo, wow, genial. Pero dice que cuando le preguntaron a ella dijo que ella creía en Jesús. Todo el mundo se ofendió. Dice que detrás de ella, en el asiento, había una persona que cuando supo que ella era cristiana, empezó a susurrarle al oído cosas aberrantes refiriéndose a Jesús. Ustedes se imaginarán, yo a Jesús tal cosa. Jesús era un tal, y insultándola a ella a sus espaldas. Y ella narraba en su anécdota que ella se sorprendía cómo el mundo acepta cualquier disparate menos a Jesús. Hoy en día tú te puedes hasta cambiar el nombre, si te llamas Juan, pero te llamas Juana, te puedes pintar el pelo de colores y todo el mundo está obligado a respetar lo que tú crees. El día que tú digas lo contrario te puede caer una demanda. Y los jueces se prestan para eso. Te pueden meter una multa, te pueden hasta meter preso por tú cuestionar la idiotez que esa persona cree. Pero si tú eres cristiano, créeme que el mundo no te va a defender. Al mundo le importa 3 rábanos que tú seas cristiano. El mundo no le interesa que tú creas en Jesús y no te va a defender el día que alguien se pare delante de ti y te cuestione. Incluso han pasado casos, hermano, lean las noticias. Ya en Canadá, en Alemania, donde esas leyes progresistas están tan amplias, tan grandes, hay padres que han perdido la custodia de sus hijos porque el hijo un día dijo en clase que él era gay y su papá no lo dejaba. Le cayó servicios sociales y le quitaron el hijo. ¿Cómo es posible que tú no dejes que tu hijo sea libre y tú eres un retrógrado, eres un conservador, nazi, ultraderechista y todo, y se inventan un poco de calificativos? Y hermanos, créanme que eso va a llegar a Ecuador. Todavía no ha llegado, pero va a llegar a Ecuador. La pregunta del millón es: ¿tú vas a estar firme en ese momento? ¿O vas a permitir que por miedo de perder, que te quiten a tus hijos, tú vas a dejar que tu hijo sea lo que quiera hacer? ¿Tú vas a estar firme en tus convicciones? ¿O vas a ser como Jesús, que le va a decir al mundo que está mal lo que tú estás haciendo y vas a tener que aguantar el rechazo del mundo? Sus hermanos no aguantaban el rechazo del mundo porque ellos eran del mundo. Ellos iban en la misma corriente. Al igual que todas las demás personas en Israel, ninguno creía en Jesús de corazón. Ellos tampoco, y por eso eran parte de la manada. Pero todo, hermano, todo el mundo que quiera ser cristiano hoy en día va a aguantar rechazo. Va a tener que soportar ser rechazado. Y no huyas de eso. Porque no hay nada peor que un cristiano camuflajeado para no ofender a nadie. Quiero que me acompañen un momento en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 12, para que vean lo que Pablo escribió con respecto a eso. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 12 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Pablo estaba hablando con Timoteo y le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también, fíjense, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En pocas palabras, si tú quieres ser un verdadero cristiano, vas a ser perseguido de alguna u otra forma. Gracias a Dios, hermano, que no estamos
en esos países musulmanes donde te matan por ser cristiano. Gracias a Dios que no estamos en esos países africanos donde ahorita están masacrando cristianos. Porque no estamos en Chile, porque no estamos en Corea del Norte, donde te meten preso de por vida por ser cristiano y te ponen a trabajar, te ponen a hacer trabajo forzoso por ser cristiano. Gracias a Dios por eso, hermano, que nosotros no tenemos esas persecuciones. Yo le ruego a Dios que en esta vida yo no viva eso. Pero siempre vamos a ser perseguidos por ser cristianos. En el colegio, en el trabajo, con nuestra familia, incluso con nuestras amistades. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido rechazados porque todos siguen la corriente de este mundo y nosotros vamos al contrario y todos nos llaman locos? Porque tus amigos salen el fin de semana y se destrozan el hígado de tanto chupar. Porque tus amigos, entre ellos, narran las cosas que hacen a las espaldas de sus esposas y se ríen y se jactan de que estuvieron con una, que estuvieron con otra y su esposa tontita allá en la casa fregando la ropa. Y ellos se jactan de eso. Y entre ellos aplauden, wow, en serio, sí, wow, bacalísimo. Pero cuando tú le has dicho que tú eres cristiano y que tú no haces eso, y que ellos tampoco deberían hacer eso, obviamente, y que tú les dices, no deberías hacer eso, está mal. Te vas a quedar solo en el futuro cuando tu esposa se entere, cuando tus hijos se enteren en la clase de hombre que tú eres, van a perder todo el respeto que te tienen. Y esas personas te dicen, no, tú estás loco, tú no sabes lo que estás hablando. Yo he tenido amigos así. Muchos de esos han dejado de ser mis amigos porque yo les he dicho que estaba mal lo que estaba haciendo. Han preferido buscarse otros amigos que le acepten y que solapen todas las cosas que dicen. Pero ni Jesús fue así, tú tampoco tienes que ser así. Amén. Jesús dice que Él le decía al mundo lo mal que estaba, pero Jesús no era un grosero. Quiero hacer un breve paréntesis, hermano. Hay cristianos que son unos groseros. Yo no quiero que usted sea así, y el Señor tampoco lo quiere. Sobre todo en las redes sociales. Hay personas que cuando no están de acuerdo con lo que tú dices o enseñas o lo que tú crees, en vez de maneras amorosa, corregirte, hermano, yo creo que interpretaste mal ese texto, en realidad lo que dice esto, o no deberías hacer esa práctica. Hay personas que te mandan al infierno de una vez. No, esa iglesia es una iglesia del diablo, vas al infierno tú y toda tu familia. No, hermano, no hagas eso. Porque Jesús no lo hacía. Jesús le decía a la gente lo mal que estaba, pero luego los llevaba a la vida eterna. Le decía, creen en mí, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el maná que cayó del cielo, yo soy la salvación, yo soy el pastor, yo soy el que te va a reconfortar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y encargados, yo os haré descansar. Palabras como esas salieron de la boca de Jesús. Jesús no condenaba a la gente al punto de dejarlos sin esperanza. Jesús siempre le presentó la esperanza a la gente. Así que si tú eres un cristiano y tú ves que otra persona está por el mal camino, no lo condenes. En el sentido de que lo mandes al infierno sin mostrarle la puerta del cielo. Sí, dile, está mal lo que estás haciendo. Eso va a traer consecuencias. Probablemente muchos de nosotros tengamos testimonio de esas consecuencias. Tenemos autoridad para decirle a la otra persona que está mal lo que ha hecho, porque nosotros lo hicimos en el pasado y cosechamos las consecuencias, ¿cierto? Nosotros podemos con autoridad decirle a alguien que le es infiel a su esposa, quizá, yo también lo hice, no lo hagas. No estoy diciendo que le es infiel a la esposa. Pero puede ser el caso tuyo. O quizá alguno de ustedes, antes de casarse, que ese sí fue mi caso, corrompió su corazón de manera ligera con mujeres, y cuando llegó al matrimonio reconocemos lo difícil que fue volver a tener una mente pura y un corazón puro para estar con una mujer de manera pura. Y podemos decirle a esas personas que están en la calle, que son promiscuos y que andan con una y con otra, decirle con autoridad, no hagas eso porque vas a arruinar tu vida. Yo sé que es placentero en el momento, pero vas a pagar las consecuencias. El día que quieras tener un amor bonito, como en las películas, no va a ser bonito. Tu corazón va a estar tan cochino y dañado que te va a ser muy difícil salir de ahí. Pero ven a Cristo y Cristo te va a sacar. Entonces esas deben ser nuestras palabras.
No simplemente ando porque mi amigo de trabajo es mujeriego, le voy a dejar de hablar. No porque el que trabaja conmigo es mentiroso, le voy a dejar de hablar. Y lo voy a tratar feo, porque él es un pecador, no merece estar conmigo. No. Nosotros como cristianos debemos ser la esperanza para esas personas que están sin esperanza en el mundo. Así como Jesús lo fue. Y probablemente, aunque tú seas muy bueno haciéndolo, probablemente igual te vas a ganar uno que otro en el mundo. Pero está bien. Quiero contar un testimonio, hermano. Cuando yo conocí al Señor Jesús, yo tenía un grupo de amigos bastante amplio. Muchos amigos del mundo, que no eran cristianos. Y cuando conocí al Señor, no es que me dejé de hablar, no es que me alejé de ellos, ¿no? Yo seguí siendo sus amigos. Incluso yo pertenecía a un grupo de baile. Sí, hermano, yo bailaba. Pero no era malo, no era bachata, ni era nada bailaba pegado, yo bailaba así estilo hip hop, no sé. Yo tenía un grupo de amigos muy numerosos allí. Obviamente, cuando yo empecé a seguir los caminos del Señor, muchas cosas en mi vida cambiaron, muchas formas de hablar, muchas cosas que decía y que practicaba cambiaron. Y esas personas, poco a poco, empezaron a excluirme del grupo. Sí, porque nosotros entrenábamos, íbamos a la conferencia vacancísimo, pero en las conversaciones vulgares de hombre no me metí. Obviamente yo no quería estar allí. Pero ya dejaba como de convidarlos, ¿no? Cuando ellos hacían una salida entre ellos para comer, no me invitaban porque, bueno, es que yo iba a estar reprendiendo lo malo que hacían, las mentiras que decían, cómo contaban lo que hacían. Entonces poco a poco fueron alejándose de mí, pero no fue que yo dejé de hablarles, no fue que yo los traté mal, sino que ellos empezaron a ver en mí que ya conmigo no contaban para sus andanzas. Y poco a poco ellos fueron alejándose de mí. Y eso pasó y fue triste, en mi corazón me dolió. Hoy en día aún tengo comunicación con algunos de ellos, pero no es lo mismo. No es lo mismo que en ese entonces. Pero sí recuerdo una vez que uno de ellos tuvo un problema, un bajón emocional, y que sintió la necesidad de buscar de Cristo. Yo les pregunto, ¿a quién fueron a preguntarle? ¿A quién ustedes se imaginan que fueron a acercarse para que los ayudara en su proceso? A mí. Me pidieron más, quiero hablar contigo, tengo este problema, ¿qué podemos hacer? Yo le invité a mi iglesia, oré por él, traté de darle los mejores consejos que pude. Entonces eso a mí me dio una esperanza, y yo quiero que tú la tengas en esta mañana. Jesús fue rechazado por el mundo porque él era una persona pura, recta y que decía la verdad. Sí, es cierto. El rechazo fue tal, hermanos y amigos, que lo llevaron a la cruz del Calvario. Se rieron de él allá en la cruz. Dijeron que bueno, nos deshicimos de él. Pero cuando Jesús resucitó y que empezó a predicarse el Evangelio de Dios en el mundo, en el primer día que se predicó el Evangelio, muchos de los que lo crucificaron estaban allí. Y miles de los que lo crucificaron y dijeron crucifíquenle y odiaban a Jesús, cuando Pedro predicó su primer sermón, se convirtieron a Cristo. Yo quiero darte esta esperanza. Todas esas personas que se han alejado de ti, quizás porque ahora tu vida cambió, porque tú ya no participas en lo que participas, sino que ahora publicas versículos de la Biblia en Facebook, ¿no? De vez en cuando publicas un corto en tu estado de WhatsApp de un predicador, y esas personas ven esas cosas. Cuando Dios toque sus corazones y visite sus vidas, ellos se van a acordar de ti. Y ahí Dios te va a dar la recompensa. Pero sé paciente. Jesús lo fue, mire, 33 años siendo familiar de esos hermanos. Y luego de su resurrección fue que se convirtieron. Jesús fue paciente. ¿Cuántos de acá tienen 33 años siendo cristianos? Y bueno, ya, entonces sean pacientes, hermanos. Sean pacientes, porque yo sé que aquí pasa y hay casos de hermanos que están acá, que son creyentes y que hay familiares de ellos que no son creyentes. Y que debido a esa diferencia de creencia, ha habido una tensión en sus vidas. Yo quiero recordarte, hermano, que la respuesta no es ser grosero con ellos. No es dejar de hablarle y buscar una nueva familia. No, esa no es la respuesta. Y tienes que ser como Jesús, seguir bendiciendo sus vidas.
seguir bendiciendo su vida, seguir orando por ellos, seguir clamando por ellos y seguir siendo un ejemplo de fe para ellos. Porque llegará un día, no sé cuándo, puede ser incluso después de que partan de esta tierra, en que Dios visitará sus vidas. Y dice la palabra de Dios que ellos glorificarán a Dios por causa de nosotros. Cuando esos familiares tuyos que no creen en Dios ahorita, creen en Dios en el futuro, ellos se van a acordar de ti y van a decir: wow, pobrecito mi hermano, o mi papá, o mi mamá, o mi primo. Y cuando era cristiano yo me reía de él. Ahora yo entiendo lo que pasó. Y dice que glorificarán a Dios y van a decir ellos: pero qué bueno que ese primo mío, a pesar de mis burlas, a pesar de que dejé de hablar, a pesar de que dejé de estar con él, no dejó de ser cristiano porque me dejó un ejemplo. Así. Yo quiero darte esa esperanza hoy. Quiero finalizar con 3 enseñanzas que podemos extraer de este acontecimiento que Jesús vivió. Número 1. Recuerden que al inicio de los versículos había una gran fiesta y que los hermanos le dijeron: ve, aprovecha para que te hagas a conocer. Bueno, Jesús en ese momento fue tentado por sus hermanos y por la circunstancia a buscar popularidad del mundo, es decir, a caerle bien a la gente. Jesús fue tentado en ese momento a hacer eso. Sin embargo, Jesús sabía, yo quiero que tú también lo sepas en esta mañana, que Dios no te mandó a caerle bien a todo el mundo. Dios no te mandó a ser famoso. Dios no te mandó a tener muchos seguidores en las redes sociales y que todo el mundo hable bien de ti. No, Dios te mandó a estar firme. Probablemente pierdas a muchos amigos, pero vas a conseguir verdaderos amigos. Jesús se mantuvo firme y dice que al terminar llegaron los 12 discípulos. Y luego los 12 discípulos, perdón, los 11, porque Judas no traicionó. Y luego esos 11 discípulos predicaron el evangelio al mundo y hoy en día somos millones. ¿Ya ven? Sean pacientes. No persigamos la aprobación del mundo, porque podemos perder de vista la aprobación de Dios. Aunque cueste caro y aunque tenga consecuencias no deseadas, mantengámonos firmes en agradar a Dios primero antes del mundo. Número 2. Jesús soportó pacientemente el rechazo de sus hermanos, pero fue recompensado. Pacientemente esperó Jesús cuando sus hermanos no creían en Él, cuando sus familiares no creían en Él, aun cuando su madre en un momento determinado flaqueó en su fe y creyó que Jesús a lo mejor estaba equivocado. Jesús se mantuvo firme y tuvo la recompensa. Tú que estás acá, que tienes familiares y amigos que no son creyentes, mantente firme en Jesús y vas a tener la recompensa. Mantente firme en Jesús, orando por esas personas, haciéndole el mayor bien que puedas. Aun cuando ellos te traten mal, hermano, sigue tú tratándolos bien. Aun cuando ellos te dejen de hablar, sigue diciéndole lo mejor. Aun cuando esa persona te trate mal, aunque te estafa un día porque le prestaste un billete y no te lo pagó, y él dentro de su corazón espera que tú te pongas bravo para él tener razones para no ser cristiano. ¿Qué cristiano va a estar haciendo yo si ese mambo que le quedé debiendo $2,000 se puso bravo? Bueno, la gente hace eso. Mantente sereno y firme, haciéndole el mejor bien, deseándole lo mejor, orando por ellos, dándole testimonio de Cristo, que en algún momento puede ser que el Señor toque su corazón y sus vidas, y tú habrás sido el instrumento de bendición para eso. Y número 3, lo que nos enseña estos textos: no huyamos de llamar el mal por su nombre. No tratemos de ser políticos. Ustedes saben cómo son los políticos. Tiene un político en campaña, cree en todo, es amigo de todo el mundo y no cuestiona nada. Ustedes lo ven en las campañas, los periodistas tratan de tentarlos a decir una mala palabra o a dar una opinión controversial, y ellos siempre están como que no me meto en ese terreno. ¿Qué opinas tú de los gays? No puedo opinar nada de eso, cada quien con su vida. ¿Qué opinas tú del aborto? No, yo empecé a decisión de la madre. ¿Y qué opinas tú de los cristianos? Maravilloso, que sigan siendo cristianos. Pero esas dos personas se contradicen, porque el cristiano no tiene el aborto y tú dices
Entonces, ¿cómo haces ahí? No, que cada quien es libre de hacer lo que quiere. No, nunca tienen una... Va a preparar un video ahorita. Los políticos nunca tienen una posición definida de qué es lo que ellos creen porque ellos quieren caerle bien a todo el mundo. No seamos así. Miremos cuáles son nuestras convicciones y mantengámonos firmes en ellas, aunque eso nos gane el rechazo del mundo entero. Porque ¿de qué vale ganarme el mundo si pierdo mi alma? Dice el texto. ¿De qué me vale caerle todo bien a todo el mundo y que luego Dios me vomite de su boca? ¿Sí? ¿De qué me vale a mí que todo el mundo hable bien de mí cuando en el cielo Dios está enojado conmigo? Mantente firme, porque es que mire, una persona que esté feliz contigo te puede dar una recompensa terrenal, pero Dios te da la eterna. ¿Qué vale más? Mantente firme en tus convicciones, no huyas a ello. Porque los verdaderos creyentes, las personas que de verdad son hijas de Dios, se van a mantener cerca tuyo. Ya con esto termino. Nosotros somos una iglesia pequeña y hemos pasado por muchas cosas. Ha habido personas que entran, ha habido personas que salen, ha habido personas que entran bien y que salen mal y entran bien, bueno, un enredo. Pero hemos tratado en nuestra debilidad, hermanos, que tenemos muchas, hemos tratado de aún así mantenernos firmes en la convicción de la palabra de Dios. Hemos errado, lo admito, en el nombre de las personas que lideran esta congregación, hemos tenido errores, sí. Pero los que se han quedado y los que se van a quedar en el futuro son esas personas que, al igual que nosotros, en este momento yo lo estoy reconociendo, también reconocen que tienen debilidades. Y humildemente pueden, con amor y con tolerancia y con la gracia de Dios, soportar la debilidad de otros por amor a los hermanos. ¿Y por qué añadí esto, hermanos? Porque aunque nosotros somos débiles en cumplir lo que Dios nos ha mandado, nuestra conciencia nos dice que hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado en nuestra debilidad, y hemos visto cómo vidas han sido cambiadas, hemos visto cómo familias han sido restauradas, y hemos visto cómo personas han mejorado, han crecido y ahora aman más a Cristo. Y esa es nuestra recompensa. Pero si nosotros ahorita en este momento decidiéramos tratar de caerle bien a todo el mundo, siendo una iglesia que hace de todo para agradar a todos, esta iglesia se va a llenar de falsas personas que no siguen a Dios por convicción, y tarde o temprano esta iglesia se destruirá. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis cuando Dios le habla a las iglesias: acomódate, iglesia, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, porque si no vendré y quitaré tu candelabro de su lugar. En pocas palabras, yo desharé esa iglesia. Si esta iglesia hoy en día está en pie todavía, es porque nosotros hemos, en la medida de lo posible y por la gracia de Cristo, nos hemos mantenido firmes en la verdad de la palabra. Amén. Cierren sus ojos, Señor. Quiero que piensen en este momento, cada quien tiene sus propias luchas. Quiero que piensen en este momento en esos parientes y familiares suyos con los que usted tiene ahora diferencia quizás por ser cristiano. Pónganos en oración allí. No los rechacen, no los condenen. Pídale a Dios que por favor toque sus vidas. Ahora también piensen en esas personas que no son familia suya, que son amigos, conocidos, jefes, compañeros de trabajo, que desde ahora que tú eres cristiano, ellos habrán empezado a rechazarte. Y ora por ellos. Pídele: Dios mío, bendice sus vidas, Señor, trata con sus corazones para que ellos se vuelvan a ti, Dios mío, y para que ellos conozcan la gracia de Cristo. Piensa en ellos. Si es que no se han rechazado en algún momento por el hecho de ser cristiano, y pide a Dios que trate con sus vidas. Bendícenos, no nos bendiga, bendícenos. Deseale lo mejor. Pero ahora quiero que también pienses en tu propia vida.
y reconozcas si en algún momento tú has caído en la tentación que los hermanos de Jesús quisieron hacer caer a Jesús, que era de caerle bien a todo el mundo. Si tú has sacrificado tus convicciones cristianas por no tener un problema con alguien, cuando se te ha pedido la opinión en algún tema, piensa en eso. Piensa si en algún momento has rechazado tus convicciones por no tener problema con alguien. Piensa en eso y pídele perdón a Dios en esta hora. Pídele perdón, porque Jesús no te mandó a caerle bien a todo el mundo. Y ahora pídele fuerza a Cristo para que, a pesar de la adversidad, puedas mantenerte firme en las convicciones que tú crees. Aunque todo el mundo te dé la espalda, Dios nunca te la dará. Piensa en eso. Y yo sé que es difícil, incluso es imposible para nosotros, pero que el Espíritu Santo te dé la capacidad para hacerlo. Que Dios te ayude, te levante en los momentos de debilidad, para que puedas darle gloria a Dios cuando estés pasando por las dificultades. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos en esta hora. Amén.